Hola a todas, bienvenidas a nuestro sexto Money Morning de Momento by Scandia, la comunidad que te ayuda a construir la mejor versión de tu futuro financiero. Soy Catalina Tobón y bueno, este espacio es un espacio para hablar con grandes mujeres de lo que nadie más habla, de dinero, y de muchas otras cosas más. Este espacio lo hemos creado para construir conversaciones alrededor de un tema pues que normalmente muchas mujeres no ponemos sobre la mesa y es el poder de las finanzas en nuestra vida. Entonces, la idea es crear una discusión alrededor de la importancia de ser inteligentes en materia financiera y sobre todo conscientes de una manera que nos inspire, que nos eduque, que nos lleve a tomar las mejores decisiones. Este espacio vamos a abordar diferentes aspectos financieros de una manera real y cercana. Y pues vamos a hacer énfasis en esta oportunidad en el tema del poder de la negociación en las mujeres. Nuestra invitada de hoy es espectacular, es una mujer absolutamente interesante, así que prepárense para un espacio lleno de conocimientos. Y bueno, y sin más preámbulos, quiero darle la bienvenida a Laura Camacho. Laura es CEO de Omnicom Media Group. Laura ha tenido una carrera impresionante, tiene más de 30 años de experiencia pues, en el área de publicidad y ha liderado equipos y procesos en empresas como Google. Laura fue presidente de Google en Colombia. Laura estuvo trabajando en Europa con esta gran multinacional. Adicionalmente ha trabajado con Starcom Media Group. Laura es impresionante y no solamente, digamos, en materia pues digamos profesional, sino toda la historia detrás de Laura es absolutamente inspiradora. Y pues nada, Laura, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo te ha ido? Hola, Cata, pues muy bien, muchísimas gracias. Estar muy feliz de estar aquí en el programa. Muchas gracias por la invitación. No, pues nosotras felices de tenerte acá y bueno, pues vamos a entrar en materia. Lo primero pues que les decíamos es que pues definitivamente en todo el poder de la negociación, o sea, uno negocia desde que se levanta hasta que se acuesta y el tema de la negociación es un tema pues clave y obviamente pues hay que hablar de ese tema contigo aprovechando esa experiencia tan poderosa y tan importante que has tenido en temas de negociación. Entonces, un poco la pregunta para ti es, a lo largo de tu vida profesional y personal has tenido pues unos hitos importantes que claramente, pues, digamos, deben ir apalancadas de unos skills muy claros en materia de negociación y claramente, pues, también hay un tema fundamental y es, pues, como el tema de la negociación y la productividad. Ahora, un poco lo que te queremos o quisiera que nos cuentes es cuáles son esas cualidades y cómo las has desarrollado para, pues, estar hoy en día donde estás y pues digamos qué aprendizajes quisieras compartir con nosotras en materia de negociación, de productividad que te han hecho y que te han ayudado a crecer a lo largo de tu vida y pues de tu carrera. Bueno, Cata, la verdad es que lo primero que uno tiene que tener clarísimo es que uno se la pasa negociando todo el día, desde que negocia uno con los hijos para que dejen el cuarto arreglado, hasta cerrar esos grandes negocios para los clientes y para el negocio en el cual uno está. Entonces, esa es la mentalidad que uno tiene que tener claro, que no importa lo que esté haciendo, cada vez que uno habla, está negociando. Si tú me preguntas qué ha sido clave en mi carrera y en el desarrollo de esos skills, yo diría que el primero de ellos es tener muy claro qué es lo que uno quiere, ¿no? No solamente qué es lo que uno quiere, sino los límites que uno está dispuesto a plantearse, porque tener los pies sobre la tierra y saber muy bien qué es lo que uno quiere, hasta dónde está uno dispuesto a llegar, es fundamental para ese tema. El otro tema yo que diría que es fundamental es tener muy presente que cualquier negociación tiene que haber un gana-gana. Cuando uno solamente negocia para que le vaya bien a uno, pues uno no está negociando, uno está imponiendo. Uno tiene que tener esa visión a largo plazo de que este es el inicio de una relación a futuro y que por lo tanto todo el planteamiento que uno haga debe ser pues en los dos caminos. Nos tiene que ir bien a los dos que estamos negociando, porque si no, no hay una negociación que sea productiva.
El tercero es entender, pues, digamos, el valor de las cosas que son intangibles, ¿no? En las negociaciones muchas veces lo intangible y la minucia es lo que hace una negociación poderosa o no. Parte de una idea, cuando uno, por ejemplo, yo me estaba trasladando de Irlanda para Colombia, para mí uno de los temas claves en la negociación era garantizar que el traslado de mi familia fuera sin ningún tipo de preocupación. No importaba realmente el dinero que había atrás de esa negociación, lo importaba era que la experiencia fuera lo más controlado, lo más positivo. Entonces, el tener en cuenta ese tipo de cosas que para la gente es importante en el momento de negociar, puede estar en algún momento esa negociación. Entonces yo diría que esas son como las tres cosas, ¿no? Tener muy claro lo que uno quiere y cuáles son los límites, tener claro que esto tiene que ser una negociación y tiene que ser un gana-gana para las dos personas y tener muy claro que esta es una visión del inicio de una relación que puede ser muy fructífera a futuro, ¿no? Esa visión a largo plazo. Sí, de acuerdo, yo creo que tú lo has dicho muy claro, el diablo está en los detalles, el win-win y por supuesto pues lo que tú dices de hacia dónde quiero llegar y es un tema pues que claramente te ayuda y totalmente de acuerdo Laura y pues tú nos lo has dicho y nos lo reiteraste, uno negocia en todos los ámbitos de la vida y entonces pues tú también eres esposa y eres mamá. Entonces también, pues, no sé, tal vez si nos quieras compartir un poco más esas habilidades que como negociadora han jugado rol a la hora, pues, digamos, de tomar decisiones financieras en tu vida personal y pues familiar. Y pues un poco que si nos quieres contar en tu casa cómo se toman las decisiones de dinero y por qué. Y cuál es la clave y los modos que consideras pues se debe tener a la hora pues de negociar pues de temas financieros y temas pues digamos en el hogar. Ya nos has marcado unos parámetros claros que son pues cuáles son esas condiciones sine qua non o esos objetivos digamos que queremos lograr, pero cuéntanos un poquito tal vez de tu experiencia familiar, esas cosas que quisieras compartir y que vale la pena digamos tener en el radar a la hora de hacer una negociación contundente en familia. Bueno, lo que te cuento es que las decisiones siempre se han tomado, digamos, en pareja, ¿no? Y creo que el estar conviviendo con una persona, el haber formado una familia con una persona, parte de una base y es que estamos en iguales de condiciones los dos y por lo tanto cualquier decisión que nosotros tomemos tiene que ser conjunta. Em, Cosas que nos han funcionado muy bien es estar alineados en las prioridades, ¿cierto? Digamos que nosotros tenemos muy claro qué queremos y qué no queremos y lo hemos tenido desde el día uno y eso ha guiado por las decisiones que hemos tomado en la vida en términos financieros. Para darte una idea, nosotros teníamos claro que lo primero cuando estábamos empezando, digamos, nuestra vida juntos era garantizar que la casa nuestra fuera propia. Entonces, digamos que todos los esfuerzos fueron dados a construir una casa, digamos, a setear eso, pero no, eso implicaba seguramente en su momento renuncias a otras cosas, pues eso estaba bien. Entonces, digamos que uno de los temas claves ahí era podernos alinear en cómo queríamos las cosas. En el caso nuestro, por ejemplo, teníamos claro que no queríamos. Entonces, por ejemplo, nosotros somos una pareja que no nos gusta endeudarnos mayor cosa, ni gastar más de lo que tenemos. Entonces, somos muy racionales al momento de alocar los gastos. Obviamente nos damos gustos, obviamente pasamos felices, pero nunca damos ese paso si eso implica que vamos a tener una preocupación o nos va a quitar el sueño. El otro tercer tema que nosotros hemos siempre tenido claro, nosotros fuimos una pareja que nos casamos ya más mayores, mi marido es 15 años mayor que yo, y nosotros teníamos muy claro que cuando nuestros hijos crecieran y cuando nuestros hijos fueran a empezar la carrera universitaria, nosotros ya íbamos a estar no necesariamente en el momento más productivo de nuestras carreras, de hecho mi esposo iba a estar ya pensionado. Entonces, todas las decisiones que nosotros tomamos en la etapa más productiva de nuestra vida fue encaminada a garantizar ese futuro. Y creo que eso nos dio una tranquilidad bárbara de enfrentar ese proceso ya de empezar a salir de la vida laboral con una tranquilidad. Entonces eso nos llevó a que invirtiéramos en garantizar las universidades de nuestros hijos, a garantizar que el techo ya estuviera fijo en ese momento, a que tuviéramos una diversificación de ingresos, no solamente dependiendo de los salarios, que de alguna manera nos diera esa tranquilidad de que si un tema fallaba, pues el otro estaba caminando bien. Y yo creo que
esa claridad de que nosotros íbamos a ser papás ya mayores y que nuestros hijos nos iban a agarrar las universidades en una etapa no productiva, hizo que, digamos, que planteáramos un escenario de vida donde nos endeudamos muy poco, ahorramos mucho y garantizamos esa diversificación de fuentes de ingreso para futuro. Y eso es lo que nos ha llevado a hoy tener ciertas flexibilidades y tranquilidades, a pesar de que mis hijos hasta ahora están empezando sus universidades. Clave, Laura, que es este tema de la planeación. O sea, ustedes se encaminaron y planearon muy claramente, digamos, qué era lo que buscaban. Y en ese orden de ideas, digamos, cuando uno habla de cualidades, digamos, que te hacen financieramente inteligente, tú ya tocaste unas, o sea, planear, pues mantener muy controlado el nivel de endeudamiento y pues claramente darle prioridad a ciertos temas que para ti, pues digamos, dentro de tu planeación son fundamentales. Pero si hoy pues digamos, una amiga tuya te dice, oiga, Laura, ¿qué cualidades admiras o qué cualidades, digamos, son fundamentales para ser financieramente inteligentes? Un poco, ¿cuál sería esa posición o esas, digamos, tips o cualidades que tú resaltarías en una persona inteligente financieramente? Bueno, lo primero es que tiene muy claro cuál es su condición, y quiere decir que uno no gasta más de lo que tiene. O sea, para mí el endeudamiento superfluo es un tema que no debería existir porque eso lo único que trae es afanes y preocupaciones. El segundo siempre es proyectarse hacia el futuro, ¿no? Yo creo que nosotros, por ejemplo, yo en una familia donde mis papás nunca como que proyectaron que se fueran a envejecer y eso llevó a que en su momento ya mayores el tema no fuera fácil. Si tú tienes claro que te vas a proyectar y que vas a llegar a un momento donde vas a ser menos productivo de lo que eres hoy en día, te lleva a eso a tomar decisiones financieras que son adecuadas. Y el tercero es diversificar las fuentes de ingreso de tal manera que no tienes afanes y no tienes preocupaciones en el futuro. Generalmente nosotros los gustos que nos damos, los viajes, a mí me encanta viajar, yo soy una viajera empedernida y además no me importa si el viaje es a Boyacá o el viaje es a Hong Kong, no me importa, a mí me encanta viajar, pero nosotros siempre tuvimos claro que jamás nos íbamos a endeudar para ir a viajar. O sea, nosotros viajábamos con el resultado de lo que nos rentaba el dinero que teníamos o de los ahorros que teníamos. Entonces es muy importante en este tema no descapitalizarse, y no comerse los ahorros, sino darse los gusticos que uno se quiere dar, pero con la rentabilidad del dinero que uno ha podido ahorrar durante su tiempo, ya sea invirtiendo en finca raíz, ya sea invirtiendo en el mercado bursátil, dependiendo pues del gusto. En el caso nuestro, nosotros somos bastante tímidos en la forma en que nosotros invertimos, o nosotros no nos gusta el riesgo, eso es un perfil de familia, pero por eso tratamos pues de buscar rentas que sean estables y que no nos den mayores ¿qué? Sobresaltos. Entonces yo le diría a la persona esas tres cosas, para que se focalice, piense en el futuro, duerma tranquilo, y diversifique, no se coman los capitales que ha ahorrado durante el tiempo. Totalmente de acuerdo, Laura. Y tú has tocado un tema, pues digamos, también fundamental y es, bueno, ese tema de la diversificación. Muchas personas, pues digamos, que dependen en sus ingresos, pues principalmente de una actividad productiva y puede ser su salario. Y ese tema, digamos, en los temas, pues particularmente en los temas de negociación es un tema clave y hay como ciertos estudios y como que está probado que en términos de negociación salarial, muchas veces las mujeres no somos tan claras en esos objetivos o lo que queremos y digamos que esa negociación salarial muchas veces no es tan contundente y tan exitosa como muchas veces se da para pues, digamos, algunos hombres. Y un poco, lo primero es, ¿qué piensas tú al respecto? Si finalmente si hay algo de temas de negociación salarial que vale la pena seguir mejorando y seguir siendo conscientes para las mujeres. Y un poco a la hora y tal vez en tu experiencia no solamente como pues cuando estás negociando tu salario, sino muchas veces cuando las personas que trabajan contigo
Digamos, ¿qué recomendaciones harías? ¿Qué nos quisieras contar al respecto? Pues para aquellas personas que dependemos de un salario y que claramente esa negociación salarial es fundamental. Mira, tú has tocado un tema que es súper cierto. A las mujeres no nos gusta hablar de salario, no nos gusta poner nuestros puntos de vista sobre la mesa. Eh, y es curioso, y eso lo viví yo, y digamos que ese tipo de habilidad lo empecé yo a adquirir en la medida que fui progresando profesionalmente, pero no es una conversación para la cual nos sintamos cómodas, o sea, a las mujeres no nos gusta hablar de ese tema. Sin embargo, yo entendí otro tema y es que las mujeres hay otra forma de abordar esas negociaciones y muchas veces la negociación no está en el dinero per se o en las condiciones, digamos, de prestaciones y bonos y ese tipo de cosas, sino empezamos a incluir otros factores que para las mujeres son importantes y que, aunque no es valor monetario, significa mucho. En el caso mío, un elemento que ha sido fundamental en mi carrera, más allá del dinero, es negociar la flexibilidad de tiempo, la flexibilidad para poder manejar los horarios, para poder cumplir con mis obligaciones de mamá, de esposa, de hermana, de hija. Entonces, en el caso mío, si bien es cierto, yo era, digamos, una bola, pues va para negociar los temas de dinero, fui muy hábil para negociar eso que para mí era importante y que no tenía un valor monetario, y en el caso mío era la flexibilidad de tiempo. Parte de una idea, yo trabajando en una agencia de publicidad, tuve mi primer hijo y tuve la capacidad de negociar que 3 tardes a la semana yo me desaparecía de la agencia porque me iba a llevar a mi hijo a unas clases que tenía que llevarlo. Y lo logré negociar y eso para mí era mucho más importante que un aumento. Entonces yo le diría a las mujeres si es, sintámonos en la tranquilidad de poner nuestros puntos de vista, pero entendamos que tal vez para nosotros también hay otros territorios que son importantes negociar, que no necesariamente son salariales, pero que son fundamentales para que podamos tener una vida laboral y productiva. En el caso mío, pues era, como te decía, esa flexibilidad laboral que siempre he tenido. Yo nunca he trabajado para compañías donde eso no se dé. Y siempre he buscado y he planteado como negociación tener ese espacio para poder navegar las complejidades que tenemos las mujeres de tener varios roles en la vida al mismo tiempo. Sí, de acuerdo, Laura, y tú has tocado ese tema fundamental y es ese, pues un poco las, las diferentes obligaciones pues, que surgen cuando uno decide pues, ser madre o tener una familia, y precisamente en esta pandemia pues vimos cómo esas brechas de género en materia de empleo se ampliaron, se profundizaron en el mundo entero y particularmente en Colombia el desempleo femenino se incrementó mucho más que el desempleo total, y un poco vimos cómo esa crisis fue un poco más inequitativa para nuestro género que en el mundo entero, pero particularmente pues en Colombia. Y en ese sentido, pues digamos, quisiera un poco conocer cuál es tu postura en términos de esos temas de diversidad, si consideras que ha habido avances, si consideras que todavía, digamos, hay mucho camino por avanzar, y sobre todo que nos cuentes un poco en tu experiencia, tanto en América Latina como en Europa, como en tus diferentes, digamos, cargos a escala global, si has enfrentado algún tipo digamos, de reto adicional por el hecho de ser mujer, o simplemente desde tu punto de vista no lo ha habido porque pues en tu mente tampoco lo ha habido, y en ese sentido digamos que no has tenido que experimentar ese tema digamos, de discriminación de género. Bueno, yo creo que para contestarte esto, me echo un poquito para atrás y te doy un poquito el contexto donde yo nací. Yo soy la cuarta de 5 hermanos. Y si bien es cierto, nací en una casa donde mi mamá no trabajaba, mi mamá se dedicó pues a los 5, digamos, no trabajaba fuera de casa, o sea, no le pagaban por trabajar, que es distinto, ella se dedicaba a su familia. Tuve un papá bastante visionario y bastante exigente, y un papá que a las mujeres de la casa nos exigió el doble que a mis hermanos los hombres. Y mi papá tenía una filosofía muy chévere y decía, oye, es que yo quiero que mis hijas tengan una vida en la cual estén con las parejas que estén porque quieren, porque están enamoradas y porque les funciona, y no porque no tienen otra opción en la vida. Entonces, desde el día 1, mi papá nos exigió igual o más que mis hermanos y nos trató de tú a tú, siendo él de una familia muy tradicional y mi mamá siendo una mamá muy tradicional.
Esto forjó en nosotras, las mujeres de la casa, pues un carácter. Y si tú me preguntas hoy, yo jamás he vivido una discriminación por ser mujer, jamás. Jamás he sentido que me pagan menos o jamás he sentido que no estoy en igual de condiciones. Pero sí te puedo decir que la misma discriminación viene de nosotras, que quiere decir que nosotras mismas somos los que nos ponemos el techo o los topes de lo que podemos hacer o no hacer. Y eso tiene que ver con que en vez de equilibrar las cargas de la vida con nuestras parejas, nosotros terminamos asumiendo doble carga. En el caso mío, yo tengo la felicidad de contar con un hombre al lado mío en el cual no es que me ayudara, sino que compartíamos todo desde el aspecto laboral al aspecto, digamos, de la casa, la crianza, de los chinos, de todo lo que hay que hacer alrededor de esto. Entonces, pude continuar una carrera donde estábamos en igual de condiciones. No desconozco que obviamente hay muchas mujeres en unas dificultades muy complicadas, en entornos muy machistas. En el caso mío, lo que te puedo decir es que siempre pude plantear una relación de tú a tú, una relación súper equilibrada con todos los hombres que han formado parte de mi vida, desde mi papá, mi marido, mis jefes. Digamos que esa relación ha sido una relación de uno a uno. Y las veces que me he frenado ha sido porque yo misma me he puesto ese techo o he cuestionado mis habilidades o no he buscado el apoyo y la red de apoyo que uno necesita para hacer las cosas. Entonces te diría que aunque falta mucho para trabajar, creo que las mujeres tenemos que creérnosla, que podemos y ser mucho más exigentes con aquellos que nos rodean para que esto sea un crecimiento de todos y no a costa de unos o de otros. Bueno, este tema de los límites mentales es un tema que has tocado que a mí me parece clave y es pues vencerlos y vencerlos, digamos, desde muy pequeños para no creer, pues creernos esos cuentos pues de victimización que muchos pues digamos se han planteado y se han creído. Y digamos que volvamos ya a esos temas de las dificultades de la vida. Y también tú tocaste un tema que a mí me empezó a calar y es como muchas veces eso de todos los problemas los tengo que asumir yo y yo soy Robin Hood y El Salvador y un poco esa tendencia de algunas mujeres que tenemos de echarnos muchas cargas que tal vez son innecesarias, que no nos las tenemos que poner en la espalda, pero no sé si es que nos gusta, si es algo, y obviamente eso termina pues digamos afectando eventualmente pues digamos nuestra salud y nuestro estilo de vida. Entonces, para ir un poco enfocándonos hacia adelante en ese tema del exceso de cargas y demás, un poco antes de que hagamos ese zoom, la pregunta es, bueno, seguramente como mujer, como profesional, como ejecutiva, como madre, has tenido que tomar decisiones difíciles en la vida y has tenido que hacer pues también negociaciones muy difíciles, porque como tú nos decías, hay negociaciones que son muy sencillas, partiendo del gana-gana, pero hay negociaciones que no son tan sencillas. Entonces, tal vez si tú nos quisieras compartir alguna negociación en tu vida que haya sido extremadamente difícil, pero que te haya dejado altos aprendizajes y que tal vez, pues digamos que sea, que nos dé unas claves y que nos dé aprendizajes también a nosotras que te estamos oyendo. Uy, yo creo que todo el día. Te voy a contar una en particular y fue cuando estando en Google Colombia, como parte, digamos, de mi progresión de carrera, se abría la posibilidad de irme a vivir por fuera y desarrollar una carrera en Europa. De la perspectiva personal, yo creo que fue más allá de la negociación con la empresa, que creo que pues estaba muy, muy dada, la negociación era más con mi familia. Imagínate, yo estaba muy cómoda en Colombia con 2 hijos adolescentes y tomamos la decisión con mi esposo de ir. Digamos que la negociación para tomar la decisión fue muy fácil, profesionalmente era una carrera, era una oportunidad impresionante y como familia era una oportunidad maravillosa de darle a nuestros hijos una oportunidad de una experiencia más multicultural y de vivir en otro país. Sin embargo, estaba yo trasladando hijos en edad adolescente, 14 y 16 años.
y mi esposo, pues eso implicaba que también tenía que dejar de trabajar aquí en Colombia para poder arrancar juntos. Esto fue una negociación, digamos, fácil desde la perspectiva que el objetivo lo teníamos claro y lo compartíamos, pero en la ejecución fue una negociación compleja porque lo que yo no caí en cuenta cuando negocié ese viaje era que yo automáticamente me movilizaba a un país que desconocía y automáticamente perdía toda mi red de apoyo. ¿No? Aquí la red de apoyo era que yo tenía una empleada que me ayudaba, tenía un conductor que me ayudaba a hacer todos los temas, tenía mis hermanas, tenía mi mamá, tenía, digamos, todo un ecosistema que permitía que yo pudiera hacer las cosas bien. Sin embargo, cuando nos trasladamos allá, nos vemos los 4 solos, mirándonos las caras en un invierno bárbaro, sin conocer la ciudad, sin conocer la cultura, sin conocer cómo operaban las cosas, sin, obviamente, ningún tipo de ecosistema que nos permitiera tocar piso, y con toda la presión de empezar un trabajo nuevo en una organización, aunque fuera la misma compañía, era una compañía muy distinta, mientras en Colombia la oficina eran 50 personas, allá eran 5,000, mientras aquí teníamos un equipo que manejaba una unidad de negocio, allá se manejaba toda Europa desde el tema, desde la central. Entonces, profesionalmente era un stretch muy grande, pero desde la perspectiva personal, jamás nosotros nos dimos cuenta lo que significaba mover una familia y empezar un proceso de adaptación. Y lo que me pasó a mí en ese momento fue que, como dices tú, yo me empecé a echar todas las cargas. Entonces me empecé a echar la carga, la responsabilidad de la felicidad de mis hijos, la responsabilidad del proceso de adaptación de todos. No solamente era el tema profesional, sino empecé a vivir todo un proceso pues de echarme cargas y no repartirlas correctamente en su momento, y perder una red de apoyo que en esa negociación jamás visualicé que era crítica y que era la que me iba a dar la estabilidad. Y pues obviamente fue un proceso muy, muy complejo de vivir de la perspectiva personal, hasta el punto pues que tuve que sufrir lo que se llama el famoso síndrome de agotamiento laboral, que realmente no era laboral, sino era de vida, porque no es que estuviera reventada de trabajo, sino el tema de moverse a un país y perder ese ecosistema de apoyo que es fundamental para nosotros las mujeres, me pasó factura. Y aquí es un tema, hablando de negociaciones y de negociaciones de vida, el tema trasciende el tema económico y el tema de carrera. Y cualquier avance tiene que hacer sentido de perspectiva personal y laboral. No quiere decir que no haya hecho, fuimos una familia súper feliz, pero a título personal yo empecé a asumir más cargas en esa negociación de vida que fueron muy complejas de gerenciar y de administrar. De acuerdo, Laura. Y has tocado un tema que en esta época realmente es fundamental y cada día pues estamos más inmersos en esos temas de lo que tú llamas de agotamiento o de burnout o surmenage y temas, digamos, de ansiedad y estrés. Y un poco, pues particularmente el último año en esos niveles exorbitantes a los que llegamos todos de hiperconectividad, trabajo y demás, pues claramente las estadísticas empezaron a subir de forma muy fuerte, no solamente pues por ese exceso de trabajo, sino pues obviamente la ansiedad de estar inmersos en una pandemia y las personas nos hemos visto muy afectadas en nuestra mental. Y yo creo que ese es un tema que a mí sí me gustaría profundizar contigo, Laura, porque has tenido esa experiencia y te has dado cuenta de que en algunos momentos hay que parar y darle la importancia a lo que realmente es importante, porque uno muchas veces se mete en lo urgente y se le olvida qué es importante realmente. Entonces, tal vez, Laura, si nos quisieras compartir cómo viste esa experiencia y qué has aprendido de ella y pues que nos quisieras compartir para que precisamente no llegáramos a esos puntos donde claramente pues nuestra salud se ve afectada. Sí, mira, lo primero es que el famoso burnout es un proceso al cual llega a un momento, un estado que uno llega de una exposición crónica a un tema de estrés. O sea, es distinto sentirse uno estresado a sentir burnout. La diferencia es que
uno es un proceso crónico, el otro puede ser una reacción a un estímulo, ¿no? Y es positivo, es decir, cuando uno siente estresado, pues vámonos a la época de los cavernícolas, pues si uno no se estresaba, se lo comía uno el león, ¿cierto? Entonces el estrés es positivo, pero cuando tú te expones crónicamente al tema del estrés, es cuando puedes entrar en ese tema de síndrome de burnout. ¿Cómo me di cuenta que yo había llegado ahí? El primer tema fue el tema físico y yo sufrí insomnio y duré 6 semanas durmiendo 2 o 3 horas al día. Imagínate lo que puede ser de uno con toda esa presión en un país nuevo, con una organización nueva, con todas esas presiones durmiendo 2 o 3 horas al día. Yo me iba chiflando, pocas palabras. Y empecé a tener comportamientos que uno no debería tener. Entonces empecé a tratar de manejar el sueño con melatonina, unas pastillitas que yo tomaba cuando uno cambiaba de zona horaria para no desfallecer en el intento. Ya después la melatonina no fue suficiente y entonces allá no te vendían absolutamente nada para dormir. Entonces empecé a tomar Tylenol PM, ¿no? Un medicamento pues para la gripa, pero entonces yo me lo tomaba porque me producía sueño y así sucesivamente empecé a entrar en un hoyo, que llevó a un tema que fue crítico y fue que yo perdí el interés por todo y me dio una apatía y me valía 5 todo. Entonces, si yo me tenía que sentar a hacer un informe y me demoraba un día escribiendo un correo electrónico porque no tenía la capacidad de concentrarme, a mí no me importaba si yo entregaba tarde o no el trabajo. Y obviamente eso empezó a volverse como una bola de nieve en lo cual pues no dormía, si no dormía no podía no podía estar centrada, no podía ser productiva y si no hacía eso, entonces obviamente el trabajo se iba a traste. Pero lo peor de todo en este proceso es que yo sentía que no importaba, que estaba bien, cosa que es ajena a mi temperamento, donde siempre he sido súper trabajadora, súper comprometida, súper competitiva en todo lo que hago. Aquí me valía lo mismo. Ese proceso fue muy crítico y realmente yo nunca levanté la mano porque hay un tema con el burnout y es, empiezas a entrar como en un hoyo y cuando ya tocas fondo ya es demasiado tarde y es muy difícil levantar la mano y decir, oye, aquí necesito ayuda, sencillamente porque estos temas son considerados, son asociados a debilidad, ¿no? Ah, ¿a ti te dio burnout? No, tú eres débil, ¿no? No eres resiliente, no eres capaz de asumir todas las responsabilidades que tienes. Y simplemente da vergüenza, da vergüenza. Entonces el burnout es una enfermedad o una condición de mucha soledad donde lo que en vez de tú levantar la mano y decir, oiga, yo necesito ayuda acá, lo que finalmente estás haciendo es retraerte y aislarte para no exponerte. Nadie quiere tener un equipo alguien que es débil, ni nadie quiere tener en el equipo a alguien que no tiene el temple para aguantar pues el voltaje que supone trabajar. Y yo lo que aprendí en ese proceso, a mí me llevó, o sea, yo llegué a un momento tan crítico que yo tuve, y por más que me dieron, mi jefe se dio cuenta de lo que estaba pasando, pero cuando ya mi jefe se dio cuenta era demasiado tarde, me dieron una licencia remunerada de 3 meses para que me recuperara. Y no lo logré, y me tocó tomar la difícil decisión de frenar, como dices tú, parar y decir, primero está mi salud, primero está mi bienestar y el de mi familia, si no me cuido yo no voy a poder cuidar a nadie, paro acá, lo que significaba renunciar a 8 años en esa compañía, pero tuve que hacerlo. No fue para nada fácil, fue un proceso, fue un duelo terrible, pero ahí tuvimos que priorizar y mi prioridad era mi bienestar, mi salud y el de mi familia, porque este tipo de cosas también afectan a la familia, aunque tú eres el que lo sufre, pues tus comportamientos son erráticos, pues imagínate mi esposo sabiendo que yo estaba durmiendo 2 o 3 horas al día, la preocupación que le daba. Entonces aquí digamos el primer aprendizaje es que la prioridad siempre tiene que ser tu salud. Si tú no te cuidas tú misma, de ahí para adelante no hay nada que funcione. Y segundo, que está bien parar y decir, hasta aquí llegué, y está bien ser vulnerable, y está bien y no da pena. Es una condición que la gente llega por un estado crónico, pero está bien decir, hasta aquí llegué yo, y este modelo de vida que tengo en este momento no me funciona, y vamos a buscar otro mundo de posibilidades. Entonces la invitación es a las personas que se sienten así de levantar la mano y pedir ayuda, porque cuando uno ya llega a la parte crónica ya no hay absolutamente nada que hacer. Entonces hay que prevenirla, hay que estar súper pilas a los síntomas
que uno va notando y que uno va viendo y no dejar llegar las cosas a los límites. No, qué chévere, Laura, esa experiencia de vida que nos has compartido. Y no, yo pues digamos que a mí me han quedado cosas claves. Obviamente lo que tú dices, estar muy atentos a los síntomas, obviamente pedir ayuda, porque a nosotras muchas veces se nos dificulta pedir ayuda, decir no y no echarnos todos los bultos muchas veces pues innecesariamente. Y por supuesto, digamos que consentirse a sí mismo, priorizarse y en ese mundo de consentirse a sí mismo, priorizarse, tal vez si tú nos quieras compartir qué haces. Hoy en día, pues tú eres la presidenta de una compañía, tienes, digamos, de golpe hasta más carga laboral que la que llegaste a tener, pero claramente ya eres mucho más consciente de que pues cualquier ser humano es susceptible de un burnout. Entonces, ¿qué haces para consentirte, para quererte, para mantenerte enfocada y saludable, digamos, en tu parte emocional y física, que quisieras de golpe compartir con nosotros para evitar precisamente una situación de esas extremas como la que viviste en Irlanda? Sí, mira, primero, lo primero para mí fundamental es hacer ejercicio. Es decir, y yo no soy ni de correr maratones, ni levantar pesas, no, yo soy re básica. A mí salir a caminar a un parque y ver el verde es más que suficiente, pero soy súper disciplinada y todos los días de mi vida hago por lo menos entre 30 y 45 minutos de cualquier cosa. Pero para mí esa franja de la mañana, yo hago respetar mucho mi franja de la mañana hasta las 8 de la mañana y digo, no me pongo en reuniones porque es el momento para mí. Entonces, hacer ejercicio, como te digo, sin entrar en locuras. A mí me gusta nadar, me gusta caminar. No soy pues la atleta, no para nada, pero la actividad física al aire libre, porque tampoco soy de gimnasio, entonces al aire libre para mí es fundamental. El segundo tema es mucho cuidado con la comida y no digo ni por engordarse ni por ese tipo de cosas, sino por alimentarse bien, ¿no? Evitar esas fluctuaciones de glucosa e insulina que uno tiene en el cuerpo y darse el tiempo para desayunar muy bien, para almorzar bien. Eh, entonces, digamos, mucho cuidado con ese y mucho cuidado con la hidratación. Mucho del cansancio que se da y la fatiga que se da es porque uno no está hidratado. Entonces yo tomo, ahí me vieron, agüita todo el día, agua, agua, agua. Eso en términos de lo que es esa rutina de la mañana. Y esa rutina de la mañana la complemento yo con dos temas que para mí son muy importantes. El primero es practicar la gratitud. Está comprobado científicamente que el cerebro no puede pensar en dos cosas al mismo tiempo. Entonces, si tú estás pensando en las cosas malas y te dejas llenar de cosas malas, pues obviamente entras en esos procesos de ansiedad y de angustia. Pero si tú en vez de eso haces un shift y empiezas a pensar, a dar las gracias todas las mañanas, yo todas las mañanas me levanto y lo primero que doy gracias son por cosas tan simples como, oye, gracias porque pasé una buena noche, gracias por la familia en que nací, gracias por el trabajo que tengo, gracias porque hoy me voy a ir con unas amigas, gracias, o sea, de las cosas más, gracias porque me comí un postre ayer delicioso y me lo gocé mucho. El tema de la gratitud y practicar la gratitud es muy importante y en el momento cuando yo estaba en la crisis, parte de la terapia mía fue tener un diario donde yo todos los días me obligaba a escribir 5 cosas por las cuales yo tenía gratitud. Entonces, ese tema es importantísimo porque te cambia inmediatamente el foco del cerebro hacia una cosa positiva y eso te va a ayudar. Y el tercero, para mí fue muy importante volverme a conectar con lo que para mí era importante, en ese caso para mi familia y mis amigos. Parte del costo emocional de la movida a Irlanda es que nosotros pues ya no nos volvimos a ver con los amigos nuestros ni con los familiares nuestros, por más que utilizábamos la tecnología, pero ese de sentarse, tomarse un café y echar cháchara, como decimos nosotros, pues eso allá no sucedía porque sobre todo no sucedió en los 2 primeros años, ya después obviamente hicimos nuestros amigos y conectamos, pero el tema de conectar con la gente es muy importante. Y el último punto que para mí fue fundamental es el servicio social. El servicio social te llena de un espíritu y una energía súper positivo. Entonces, en el caso de Irlanda, yo empecé a ser voluntaria con personas de tercera edad y acompañar el proceso de envejecimiento de personas de tercera edad. Simplemente me iba a tomar una taza de té con ellos y a conversar y a jugar cartas o lo que fuera. Pero el tema de saber que estaba haciendo algo bien por alguien más fue fundamental en conectarme con algo superior. En algo superior, en saber que estaba haciendo el bien
y en saber que yo jugaba un rol y que tenía una misión más allá de ser una ejecutiva y una mamá, que yo podía impactar la vida de las demás personas. Entonces, básicamente fueron los 4 frentes, digamos, que trabajé para el tema, que me ayudaron a recuperar el sueño y otra vez a balancear esa energía que necesitaba para seguir el camino, como nos toca a todos. Espectacular, Laura. Entonces voy a hacer un resumen porque es que es importantísimo, mejor dicho, para que a mí y a todas no se nos olvide. Entonces, obviamente, ejercitarnos, hidratarnos, alimentarnos bien, agradecer, y el agradecimiento, pues digamos, no es solamente un proceso mental, sino un proceso de agradecer vía ayudar a otros. Me parece súper poderoso ese mensaje. Y yo creo que todo lo resumiría lo que tú nos has dicho, es en una productividad consciente. O sea, yo puedo hacer muchas cosas, puedo ser productiva, pero siempre siendo consciente de que en ese proceso no me puedo hacer daño a mí y tengo que protegerme y darme esa posibilidad, digamos, de estar bien, pidiendo ayuda, diciendo no, utilizando esa red de apoyo hiperpoderosa que tú hablas, y obviamente los amigos, la familia, es una, digamos, una energía que te hace cada vez mejor. Y también tocaste un tema que me pareció clave, y es que tú escribes. Y entonces que tú, digamos, que hacías como tu journal, y dentro de esas chivitas que nos hemos enterado de ti, es que estás en proceso de lanzar un libro. Y entonces, pues para que todas aquí las que te admiramos y que te estamos siguiendo, pues en el momento en que lo publiques, pues te podamos leer, y pues compremos el libro. Si nos quieres contar un poquito de qué se trata, cómo se llama, cómo lo vamos a conseguir, y darnos como una chivita. Ya el libro está en el horno, pero bueno, les cuento, todavía no tengo el titular, entonces, o sea que si a ustedes se les ocurre, bienvenido, que lo más difícil de un libro es el título, pero no, mira, básicamente, dentro de todo ese proceso yo entendí que yo tengo una responsabilidad y tengo una misión, y es ser la voz de aquellas personas que están viviendo por este tema del burnout y que no se atreven a hablar o que no pueden hablar por las implicaciones que esto tiene. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Escribiendo un libro sobre mi caso particular, sobre el burnout, de cómo llegué ahí, digamos, las batallas que tuve que liderar para salir del proceso, cómo lo hice, pero también un poco entender cómo la sociedad lo está abordando, cómo lo está abordando el sistema de salud, cómo lo están abordando las corporaciones y las empresas, porque no nos olvidemos que aunque el síndrome se llama de agotamiento laboral, no necesariamente es solamente por temas laborales, es un todo, ¿no? Es, digamos, una reivindicación de que uno como empleado o como miembro de una corporación no es solamente un empleado, sino es un todo, es una mamá, es una hermana, o sea, es una persona que tiene una carga bárbara y una responsabilidad bárbara en la sociedad. Entonces, lo que estoy haciendo básicamente es contar mi experiencia personal, simplemente para abrir el debate y para empezar esta conversación que creo que la sociedad necesita, una conversación que este año de pandemia se volvió aún mucho más crítico, pero que ha sido un mal de la humanidad toda la vida, y es un mal de la humanidad que genera mucha soledad, que se genera mucha frustración, pero que es una realidad que tenemos que abordar. Entonces, simplemente la meta de ese libro no tiene otro objetivo que empezar a tener estas conversaciones francas y abiertas, porque a lo mejor esa es la forma de dar el primer paso para que muchas personas que lo están viviendo pues tengan una luz al final del túnel para poderlo poner sobre la mesa y pedir la ayuda que necesitan, y no necesariamente pues terminar acabando sus carreras o su vida, sino por el contrario, asumiendo positivamente, empoderándose y cerrando ese capítulo de la vida, empezando otro aún mucho más maravilloso. No, pues muchas gracias, Laura. La verdad es que eso que has compartido con nosotros es un tema realmente fundamental, es trascendental para la vida de muchas personas. Y ese tema que tú has dicho, creemos conciencia. Todos somos igual de vulnerables de tener algún proceso, digamos, de salud mental, ya sea el que sea. Y pues digamos que tenemos que levantar la mano, pedir ayuda y crear, digamos, una conciencia colectiva en nuestros trabajos, en nuestras familias, de esa importancia de protegernos. Y bueno, Laura, hemos hablado de todo. Yo voy a tratar de parafrasearte, y al final te voy a pedir, pues digamos, un mensaje tal vez contundente, pero un poco
pues hemos aprendido de todo, en lo financiero, la importancia de la planeación, de mantener apuntaladas esas deudas, de diversificar, en los temas de negociación, la importancia de ese win-win, tratar de tener muy claro en dónde gana mi contraparte y en dónde gano yo para llegar a un acuerdo. Obviamente tú tocaste el tema del diablo, están los detalles, hay que ser muy cuidadosos con esa negociación y sobre todo el punto de partida es clave, hacia dónde quiero llegar en esa negociación. Y después pasamos a ese ámbito general que es cómo lograr esa productividad consciente, y esa productividad consciente es lograr todos esos objetivos pues que uno se plantea, que en el ámbito laboral, financiero, familiar y de todo, pero protegiéndose a uno mismo, queriéndose y sabiendo esa importancia de que uno no puede lograr ningún objetivo si uno no está bien, si uno no cuida su salud, y esos tips maravillosos que nos diste de agradecimiento, de hidratación, de alimentación, etcétera, etcétera, espectacular. Y pues bueno, estamos todos súper, súper atentos a ese libro cuando salga, pero claramente pues no me puedo despedir de ti, Laura, sin que nos digas un poquito ese mensaje final, ese mensaje de cierre inspirador para que todas tengamos en la cabeza cómo no cometer determinados errores o cómo simplemente seguir luchando para cumplir nuestros objetivos en los diferentes ámbitos de la vida. Gracias, Cata. No, mira, yo les diría, la negociación más importante que uno tiene en la vida es uno mismo y la salud de uno mismo. Y esa no es negociable, no es negociable. Entonces, es fundamental, no es negociable y es responsabilidad de cada una de nosotras garantizar que se cuide y que se proteja, ¿no? No deleguemos la responsabilidad en otros, la responsabilidad es nuestra. Y si la tenemos clara y marcamos el entorno para poder tener esa salud mental, esa salud física, esa coherencia de vida, de ahí para adelante todo es negociable y todo se puede hablar. Entonces inviertan en ustedes, inviertan en su bienestar, inviertan en construir esa red de apoyo. No somos supermujeres, no somos la mujer maravilla, somos mujeres de carne y hueso, que tenemos cosas maravillosas y otras no tanto, pero que somos unas personas que valemos y nos tenemos que hacer valer. Entonces, ante todo, protejan y hagan proteger su entorno anímico, aléjense de los ambientes tóxicos, de las compañías que no les aportan, de las parejas que no contribuyen, e inviertan mucho esfuerzo y mucha energía en estar bien con ustedes mismas. Si eso lo logramos, de ahí para adelante, todo va a salir muy bien. Muchas gracias. No, gracias a ti, Laura, qué mensaje tan poderoso. Gracias por compartir todas esas experiencias y sobre todo, pues gracias por demostrarnos que sí se puede ser mamá, se puede ser mujer, se puede negociar, se puede ser exitosa laboralmente, se puede lograr todos los objetivos que uno se ponga en su vida. No hay límites, pero lo importante es quererse, protegerse y ponerse en primer lugar precisamente para poder lograr esos objetivos. Bueno, pues nada, de verdad a todas les agradezco por este espacio. Qué rico haber podido compartir. Vamos a seguir con más y por supuesto, pues aquí los seguimos esperando en nuestro Money Morning. Hasta la próxima. Nos vemos.